Hola, bienvenidos a su canal El lado oculto de las cosas. Su comentario número 22. Un estudiante de ocultismo se entrena en el arte de pensar y en consecuencia su pensamiento es mucho más poderoso que el del hombre no entrenado. Y es probable que influya en un círculo más amplio y produzca un efecto mucho mayor. Esto sucede completamente fuera de su propia conciencia, sin que él haga ningún esfuerzo en el asunto. Pero precisamente porque ha aprendido el poderoso poder del pensamiento, se convierte en su deber usarlo para ayudar a los demás. Para hacer esto de manera efectiva, debe comprender exactamente cómo actúa. Una de las características más llamativas del mundo invisible o de su lado oculto que aparece en principio sobre nosotros es la pronta respuesta del tipo de materia más fina del cual está construido a las influencias del pensamiento y la emoción humana. Para aquellos que no han estudiado el tema, es difícil captar la realidad absoluta de estas fuerzas, comprender que su acción es, en todos los aspectos, tan definida sobre el tipo de materia más fina como la electricidad sobre la materia física, por ejemplo. Todos sabemos que un hombre que tiene a su disposición una gran cantidad de energía eléctrica puede hacer un trabajo útil y producir resultados definidos. Pero pocas personas saben que cada hombre tiene a su disposición una cierta cantidad de otro poder más alto, produciendo resultados definidos y reales. Tal como están las cosas en la actualidad en el mundo físico, solo unos pocos hombres pueden tener a su disposición gran cantidad de sus fuerzas, por lo que solo unos pocos pueden utilizarlos por sus medios. Esto es una parte de interés del lado oculto de la vida, que cada ser humano, rico o pobre, viejo o joven, ya tiene a su disposición una gran parte de sus fuerzas. Por lo tanto, las riquezas de estos mundos superiores que se obtienen mediante el uso correcto de estos poderes están internamente al alcance de todos. Aquí hay un poder que todos poseemos, pero por ahora usado inteligentemente por pocos. Sin duda vale la pena dedicar algún tiempo al tema, investigarlo e intentar comprenderlo en el lado oculto de las cosas. De hecho, hay más razones para hacerlo, porque la verdad es que hasta cierto punto todos ya estamos haciendo uso inconsciente de este poder y debido a nuestra ignorancia lo estamos empleando de manera incorrecta y haciendo daño en lugar de hacer el bien. La posesión del poder siempre significa responsabilidad, por lo que para evitar causar daño involuntariamente y para utilizar a fondo estas magníficas posibilidades, claramente nos conviene aprender todo lo que podamos sobre este tema.
Podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el pensamiento y cómo se muestra? A la vista del clarividente, el cuerpo mental aparece como una vibración de su materia, una vibración que produce diversos efectos, todos ellos completamente en línea con lo que la experiencia científica en el mundo físico nos puede mostrar así. Primero, está el efecto producido sobre el cuerpo mental en sí mismo, estableciendo un hábito. Es decir, hay muchos tipos diferentes de materia en el cuerpo mental y cada uno de ellos parece tener su propia frecuencia especial de ondulación. Responde más fácilmente a ella la que está más acostumbrada y tiende a regresar a ella lo antes posible cuando ha sido forzada a alejarse de ella por una fuerte corriente de pensamiento o sentimiento. Un pensamiento lo suficientemente fuerte puede configurar todas las partículas de una parte del cuerpo mental a oscilar al mismo ritmo. Y cada vez que esto sucede, es más fácil que vuelva a suceder. El hábito de moverse a esa velocidad se está estableciendo en estas partículas del cuerpo mental, de modo que el hombre repetirá fácilmente ese pensamiento particular. Segundo, está el efecto producido sobre los otros vehículos del hombre que están por encima y por debajo del cuerpo mental en grado de densidad. Sabemos que las perturbaciones físicas en un tipo de materia se comunican fácilmente a otro tipo. Por ejemplo, un terremoto, que es un movimiento en materia sólida, producirá una gran ola en el mar, que es materia líquida. O la perturbación del aire, que es materia gaseosa, causada por una tormenta, producirá ondas de forma inmediata y en breve grandes olas en el océano bajo ella. Del mismo modo, una perturbación en el cuerpo astral de un hombre, que comúnmente llamamos emoción, creará vibraciones en el cuerpo mental y causará pensamientos que corresponden a la emoción. A la inversa, las ondas en el cuerpo mental afectan el cuerpo astral, si son de un tipo que puede afectarlo, lo que significa que ciertos tipos de pensamiento provocan fácilmente emoción. Así como la onda en la materia mental actúa sobre la sustancia astral, que es más densa, también actúa inevitablemente sobre la materia del cuerpo causal, que es más fina. Y así el pensamiento habitual del hombre construye cualidades en el ego mismo. Hasta ahora hemos estado tratando con el efecto del pensamiento del hombre sobre sí mismo. Y vemos que en primer lugar tiende a repetirse y que en el segundo actúa no solo sobre sus emociones, sino también permanentemente sobre el hombre mismo. Ahora miremos los efectos que produce fuera de sí mismo, es decir, sobre el mar de materia mental que nos rodea a todos, al igual que la atmósfera. Primero, cada pensamiento produce una ondulación radiante que puede ser simple
o compleja de acuerdo con la naturaleza del pensamiento que le da nacimiento. En ciertas circunstancias, estas vibraciones pueden limitarse al mundo mental inferior, pero con mayor frecuencia producen un efecto en mundos superiores, el mental superior o el intuicional o búdico, o mundos inferiores como el astral y el mundo físico. Si el pensamiento es puramente intelectual e impersonal, por ejemplo, el pensador está considerando un sistema filosófico o intenta resolver un problema de álgebra o geometría, la onda de pensamiento afectará solamente a la materia mental. Si el pensamiento es de naturaleza espiritual, si está teñido de amor o aspiración o con un profundo sentimiento altruista, se elevará hacia el campo mental superior y puede incluso tomar prestado parte del esplendor y gloria del nivel intuicional. Una combinación que lo hace extremadamente poderoso. Si por otro lado el pensamiento está teñido con algo de sí mismo o de deseo personal, sus oscilaciones de inmediato se reducen y emplean la mayor parte de su fuerza en el mundo astral. Todas estas ondas de pensamiento actúan en sus respectivos niveles, al igual que una onda de luz o sonido, aquí en el plano físico. Irradian en todas las direcciones, volviéndose menos poderosas en proporción a la distancia de su origen. La radiación no solo afecta el mar de materia mental que nos rodea, sino también actúa sobre otros cuerpos mentales que se mueven dentro de ese mar. Así como la vibración establecida en un instrumento musical se transmite a través del aire y actúa sobre el otro instrumento, igualmente la vibración del pensamiento establecida en un cuerpo mental se transmite por la materia mental circundante y se reproduce en otro cuerpo mental. Lo cual, desde otro punto de vista, significa que el pensamiento es contagioso. Segundo, cada pensamiento produce no solo una onda, sino una forma, un objeto definido, separado, que está dotado de fuerza y vitalidad de cierto tipo, y en muchos casos se comporta no del todo diferente de una criatura viviente temporal. Esta forma, como la onda, puede estar en el ámbito mental solamente, pero con mucha mayor frecuencia desciende al nivel astral y produce su efecto principal en el mundo de las emociones. La onda puede ser simple o puede ser compleja, de acuerdo con el carácter del pensamiento, pero su fuerza se derrama principalmente sobre uno de los 4 niveles de materia mental, que son los que constituyen la parte del mundo mental inferior. La mayoría de los pensamientos del hombre ordinario se centran alrededor de sí mismo, de sus deseos y sus emociones, y por lo tanto producen ondas en la subdivisión más baja de la materia mental. De hecho,
La parte del cuerpo mental construida de ese tipo de materia es la única que hasta ahora está completamente desarrollada y activa en la gran mayoría de la humanidad. En este sentido, la condición del cuerpo mental es bastante diferente de la del vehículo astral. En el hombre culto ordinario, el cuerpo astral está tan enteramente desarrollado como el físico que es perfectamente capaz de usarlo como vehículo de conciencia. Todavía no tiene el hábito de usarlo y en consecuencia es tímido y desconfiado de sus poderes. Pero los poderes astrales están ahí y solo es cuestión de acostumbrarse a su uso. Cuando se encuentra funcionando en el mundo astral, ya sea en el sueño o después de la muerte, es completamente capaz de ver y oír y puede moverse por donde quiera que desee. En el mundo mental, o lo que podríamos compararlo en lo que nosotros conocemos en el mundo celeste, se encuentran condiciones muy diferentes, ya que el cuerpo mental aún no está del todo desarrollado. Esa es la parte de su evolución sobre la cual la raza humana se encuentra en este momento comprometida. Ese es nuestro sentido de desenvolvimiento actualmente, el desarrollo de esa parte mental. El cuerpo mental puede ser empleado como un vehículo solo por aquellos que han sido especialmente entrenados en su uso, bajo maestros pertenecientes a la gran hermandad de iniciados. En el hombre promedio, sus poderes están solo parcialmente desarrollados y no puede ser empleado como un vehículo separado de conciencia. En la mayoría de los hombres, las partes más elevadas del cuerpo mental están bastante dormidas, incluso cuando las partes inferiores están en vigorosa actividad. Esto necesariamente implica que si bien toda la atmósfera mental está surgiendo con ondas de pensamiento que pertenecen a la subdivisión más baja, todavía hay relativamente poca actividad en las subdivisiones superiores. Un hecho que tendremos que tener claramente en cuenta cuando consideremos la posibilidad práctica del uso del poder del pensamiento. También tiene una relación importante con la distancia a la que puede penetrar una onda de pensamiento. Para ayudarnos a entender esto, podemos tomar una analogía de la acción de la voz de un orador público. Él puede hacerse oír a cierta distancia, una distancia que depende del poder de su voz. En el caso de una forma de pensamiento, ese poder corresponde a la fuerza de las vibraciones. Pero la distancia a la que un orador puede ser entendido es una cuestión completamente distinta y depende a menudo más de la claridad de dicción que de la fuerza de su voz. Esa claridad de dicción corresponde, en el caso de una forma de pensamiento, a la claridad de la exposición. Muchos hombres que no están entrenados en el arte de hablar en público podrían lanzar un grito que penetraría a una distancia considerable, pero sería absolutamente incomprensible.
Del mismo modo, un hombre que siente con fuerza, pero que no está entrenado en el arte de pensar, puede enviar una poderosa forma de pensamiento que transmite con suficiente fuerza el sentimiento que le inspira, un sentimiento de alegría, de terror o de sorpresa, y sin embargo puede ser tan vagamente delineado como para no dar ninguna idea de la naturaleza o la causa de la emoción. Evidentemente, por lo tanto, la claridad del pensamiento es al menos tan necesaria como la fuerza del pensamiento. De nuevo, la voz del orador puede ser clara y fuerte, y sus palabras pueden ser perfectamente audibles en el lugar donde se encuentra un oyente. Sin embargo, las palabras no le dan ningún significado a ese oyente si está tan preocupado en algún otro asunto que no presta atención. Esto también tiene su correspondencia exacta en el mundo del pensamiento. Uno puede enviar un pensamiento claro y fuerte e incluso dirigirlo definidamente a otra persona, pero si la mente de esa persona está completamente absorta en sus propios asuntos, la forma de pensamiento no puede producir ninguna impresión en su cuerpo mental. A menudo los hombres, en un ataque de pánico, ni siquiera escuchan el consejo o las órdenes que se les gritan. Bajo la misma influencia, son igualmente inmunes a las formas de pensamiento. La mayoría de la humanidad no sabe cómo pensar en absoluto, e incluso aquellos que están un poco más avanzados que eso, rara vez piensan definida y firmemente, excepto durante los momentos en que se dedican a algún negocio que exige toda su atención. En consecuencia, un gran número de mentes siempre están atentas a nuestro alrededor, listas para recibir cualquier semilla que podamos sembrar en ellas. Amigos, los invito de nuevo a su canal El lado oculto de las cosas, su comentario número 23.